Dios te bendiga, muchas bendiciones. Una vez más por aquí tu hermano Davis Hernández. Estoy aquí orando en un momento de oración y de meditación de la palabra. Y quiero compartir contigo algo corto, pero sumamente importante. El día martes estuvimos en un entrenamiento profético por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que nos ayuda. Y en medio de todo lo que estábamos aprendiendo ese día martes, que fue glorioso, maravilloso, hubo algo que me llamó la atención y quiero compartir esto hoy. Quiero tocar este tema hoy en el nombre de Jesús. En medio de toda la administración, en medio de todo lo que el Señor estuvo haciendo por WhatsApp, por videollamada, el día martes, hubo algo que me tocó y me hizo pensar y decir: Señor, necesitamos indagar y resolver este conflicto. Satanás ha querido, y uno de los deseos de Satanás es hacer que el hombre y la mujer de Dios sean discípulos de Cristo a su manera. Y esto debido a que nuestra alma, ¿verdad? El alma del hombre, el alma de la persona necesita ser reformada en Dios. En el libro de Romanos capítulo 7 nos encontramos una situación en la vida del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, se encuentra en un conflicto con su alma, el cual no había vencido, el cual presenta estos argumentos como un impedimento para ser alguien espiritual en Dios, para ser alguien totalmente guiado en Dios, como después lo narra en el capítulo 8 del libro de Romanos. Y esto nos da a entender que Satanás, o el deseo de Satanás, es establecer su política, es establecer su ley en la vida del hombre. Todos nosotros en absoluto tenemos luchas, tenemos grandes retos, tenemos un conflicto en la carne, tenemos un conflicto en el alma. Para muchos, en desconocer temas como esto, creen y a veces piensan que es algo natural y algo normal en que el hombre y la mujer tengan que estar pasando. Y yo he comprendido en este tiempo que llevo estudiando la palabra y el tema de la intercesión, la liberación, la administración, que el alma del hombre necesita ser reformada por Cristo Jesús, y que nadie logra ser guiado por el Espíritu Santo, logra ser totalmente espiritual en la esfera sobrenatural si no aprende, si no logra vencer con el conflicto de su alma. Y el conflicto de su alma consiste en que Satanás le dice a Dios que déjame gobernar su alma y tú gobiernas su espíritu. Porque resulta que en el alma están ciertos conflictos, como los deseos de la carne, como la voluntad, las emociones, los sentimientos. Y el alma se ve en una situación espiritual donde escucha más la voz y las inclinaciones del cuerpo que la voz del Espíritu Santo. Y cuando el alma no ha logrado ser domesticada, reformada, transformada, nacida, y la carne no ha sido crucificada, siempre vas a ser saboteado en tu vida espiritual. Entonces las personas están siendo totalmente espirituales, pero a la manera de Satanás. Y esto me pasaba con unos hermanos en la administración, donde el Señor me llevaba a ver una condición espiritual en ellos, que quizás ellos estaban peleando, pero no entendían la razón. Y por más que ayunan, por más que buscan, por más que vigilan, cierto tiempo parece que se repite un ciclo en su vida espiritual. Y resulta que Satanás, mis hermanos, le encanta establecer leyes en el alma del hombre. Cuando una persona establece una ley, cuando una persona establece leyes en el alma de una persona, o leyes terrenalmente, se ven obligados a que ciertos ciudadanos, o todos los que son ciudadanos de un sector, de un país, de una comunidad,
tengan que obedecerla. Cuando Satanás establece la ley en el alma del hombre, el hombre y el alma se ven obligadas a obedecer la ley. Y esta ley, mis hermanos, es el pecado. Esta ley, mis hermanos, es la muerte. Esta ley, mis hermanos, es todo lo que altera nuestra relación con Dios y nos lleva al pecado. Y sucede, hermanos, que cuando yo descubro esto, yo digo, wow, necesitamos establecer la ley de Cristo en nuestra alma para que el Espíritu pueda ser uno con el Espíritu Santo. Para que para que no te saboteen en tu vida espiritual para con Dios. Y para que el día de mañana no seas espiritual y para que el otro día seas no espiritual. Y que a muchos pasa que un mes son espirituales, un mes tienen algo bien con Dios, pero de repente ya no lo son. Porque hay una ley en su alma que les dice, yo te controlo y Dios te controla el espíritu. Yo te controlo esta área y que Dios te controle la otra área. Y Dios no trabaja de esa manera. Y he comprendido en este caminar que el hombre necesita ser totalmente transformado. Y llegué a la conclusión, por muchas cosas que he leído, por la palabra de Dios, por gente de Dios y testimonio de Dios, que nadie logra ser espiritual si no logra reformar su alma. Y reformar el alma, mis hermanos, tiene que ver con la crucifixión de la carne, tiene que ver con sanar el alma de sí misma, tiene que ver con liberar sus emociones, con sanar sus sentimientos, con reformar y limpiar su conciencia con la sangre de Cristo. Y esto es un proceso de cultivar, de cultivo espiritual. Y creo, mis hermanos, que el fin de sabotear tu vida espiritual con Dios es que tienes un conflicto en tu alma. Romanos 7 te lo dice, porque es lo malo lo que hago y no el bien que quiero, sino que es lo que no quiero hacer. Porque hay una ley en el alma del apóstol Pablo, hay una ley en Saulo, hay una ley en su vida que no le permite obedecer la ley de Dios. Y luego él vence este conflicto cuando él dice, pero gracias a Cristo Jesús. O sea que gracias a la ley de Dios, gracias a la vida del Espíritu Santo en mí, yo puedo vencer con este conflicto. Luego en capítulo 8 dice, porque no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, porque la ley de vida, entonces la ley de vida me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Entonces nos enseña un principio espiritual que el alma necesita ser educada, transformada, reformada, necesita ser liberada por Cristo Jesús. Y que Satanás le encanta establecer sus leyes en el hombre, como los deseos de la carne, los placeres, como sabotear la voluntad, las emociones y los sentimientos, para que hoy seas espiritual y mañana no seas espiritual. Y toda tu vida vivas en un estancamiento espiritual y no puedas avanzar en Cristo Jesús. Cuando yo me di cuenta de este conflicto y reconocí que tenía un conflicto en mi alma, comencé a cultivar en oración la liberación de mi alma, la liberación y la sanidad de mi espíritu, para que yo pudiese, como dice Romano, ser guiado por el Espíritu Santo, ser controlado por el Espíritu Santo. Y esto es un cultivo de oración, esto es un cultivo de relación. Para muchos en el Evangelio, tienen años en el Evangelio y aún no han podido vencer con el conflicto de Romanos 7 porque no han entendido que el problema no está solamente en Satanás, sino que Satanás ha puesto una ley en su alma y esa ley les implica a Satanás gobernarlos desde el alma. No les permite vivir en el espíritu, sino que lo que hacen es vivir en un ciclo de que todo se repite. Un mes soy espiritual y otro mes no soy. Un día estoy feliz y el otro día, porque hay un sabotaje. Entonces Gálatas capítulo 2 versículo 20, y con esto cierro, dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Entonces dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en mi vida, lo que ahora vivo en este cuerpo, no lo vivo para mí, sino que lo vivo para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo venció con el conflicto de su alma. Pablo crucificó su carne a través de la rendición, a través de la vida de Dios, a través de establecer la ley de Dios en su corazón, en su alma, en su espíritu. Y el carácter y las emociones y los sentimientos comenzaron a ser liberados en una continua búsqueda
con el Espíritu Santo de Dios. Así que la solución para muchos, y dicen, pero yo ayuno, yo oro, yo vigilo y nada sucede. Y si algo sucede, se acaba en muy corto tiempo. Porque el problema es que hay una ley en tus miembros, hay una ley en tu alma que Satanás dice, yo desde aquí te logro manipular. Así que con esto quería bendecirte para que entiendas que necesitas ser liberado, necesitas ser domesticado. El alma necesita ser reformada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.